Bendiciones, les habla el pastor José Alonso en otra edición del programa de preguntas y respuestas de Regreso a la Biblia. Hoy responderemos a la pregunta que hace Maybe Ruiz desde Bogotá, Colombia. ¿Qué dice la Biblia de la Inmaculada Concepción de la Virgen? Muchísimas gracias, Maybe, por esta excelente pregunta, que está relacionada con el dogma católico que dice que la Virgen María fue concebida sin pecado. Esta idea se toma de una aplicación errada de la frase, en la versión católica, llena eres de gracia, que le dice el ángel a María en Lucas 1:28, cuando le anuncia que tendría un hijo concebido por el Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: convenía que fuese llena de gracia, la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ella fue concebida sin pecado por pura gracia. La Iglesia Católica considera la frase llena eres de gracia como que es igual a decir que María fue concebida sin pecado. Y no solo eso, sino que también fue redimida desde la concepción y fue sin pecado. El dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado hasta 1854 por el Papa Pío IX diciendo: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Lo primero que debemos aclarar es que la frase que traduce la Iglesia Católica como llena eres de gracia, como aparece en la oración hecha a María, conocida como el Ave María, en realidad es una sola palabra griega, el verbo kekaritomene, que significa literalmente bendecida o favorecida. Obviamente, esta bendición o favorecimiento en este contexto hace referencia directa a la concepción del Salvador por medio del Espíritu Santo en su vientre. Nada en el contexto siquiera sugiere que se está hablando de la concepción de María. En realidad, en ninguna parte de la Biblia se enseña directamente de la concepción de María. Lo primero que sabemos de ella es que era una joven comprometida con José y que quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. No hay ningún dato de su vida previo a este evento, aparte de la genealogía que indica la familia de donde procede. Sin embargo, una clave muy importante para probar o no este dogma de la Iglesia Católica Romana es analizar la opinión que María tenía de sí misma. Después de reflexionar en el gran privilegio de ser el medio humano para la encarnación de Jesús, Lucas 1:46 y 47 dice: entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Cuando la Biblia habla de Cristo como Salvador, lo hace en referencia a su capacidad de librar al pueblo de sus pecados. Cuando el ángel se le aparece a José para explicarle que el embarazo de María se debía a un milagro divino, donde el Espíritu Santo había concebido a Jesús, le dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El título de Salvador hace referencia directa a librar al pueblo de sus pecados. Por lo tanto, el que proclame que Jesús es su Salvador será librado de sus pecados. Debido a que María dijo que Dios es su Salvador, es porque reconocía su pecado. Porque ¿de qué otra cosa iba a salvar Dios si no era de sus propios pecados? María reconocía su condición pecadora delante de Dios. Y también sabía que su fe en el Señor la salvaba. Por eso podía declarar con confianza que Dios era su Salvador. Es claro a la luz de la Biblia que María reconoció su pecado e identificó quién era su Salvador. Por lo tanto, la idea de que María nació sin pecado va en contra de lo que claramente enseña la Biblia. El pecado que ella misma reconoce, llamando a Dios su Salvador, la Iglesia Católica ha ignorado y borrado desde 1854. Ni María nació sin pecado, ni tampoco vivió una vida sin pecado. Ella lo reconoció. Así que si alguien quiere honrar a María, debería aceptar que ella misma se consideró pecadora.
Es el momento de ir de regreso a la Biblia y no creer estos dogmas de hombres que lo que quieren es justificar doctrinas que la Biblia no enseña. Todo aquel que reconozca su pecado y su necesidad del Salvador y rinda su vida a Él, como lo hizo María, tiene vida eterna. Esta mujer ejemplar nos muestra la verdadera actitud delante de Dios. Ella continúa diciendo en el versículo 48 de Lucas 1, porque ha mirado la humilde condición de esta, su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Ella sabía que su condición delante de Dios era indigna por su pecado. Por eso glorifica a Dios y recuerda que Él es su Salvador. María se maravilla que Dios la haya bendecido de tal manera al punto que por generaciones la tendrían por bienaventurada de haber sido la madre en la humanidad del Salvador. Corramos todos a Cristo. Él es el que vino a morir por nuestros pecados y el que vino a darnos la vida eterna. Él fue el único concebido sin pecado y el único que vivió sin pecado y por lo tanto es capaz de salvarnos de nuestros pecados. Los invitamos a que compartan nuestros videos con sus amigos y familiares y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube haciendo clic ahora mismo en el botón suscríbete para tener acceso a todos nuestros videos. No olviden dejar sus preguntas debajo de cada video o suscríbanse ahora mismo haciendo clic en el botón rojo a nuestro canal de YouTube y allí también podrá dejar las preguntas. Dios les bendiga.